Continuamos con la segunda parte del tema que hemos llamado la defensa del Evangelio. Y lo hemos llamado así porque básicamente el propósito de este programa es confrontar lo que la iglesia cristiana o las denominaciones cristianas o el sistema cristiano, como lo queramos llamar, de hoy en día, confrontar lo que se está viviendo, cómo están funcionando, qué están hablando, qué están practicando, con la realidad de lo que el Señor estableció hace más de 2000 años, cuando comenzó su iglesia, la iglesia de los apóstoles, la iglesia del primer siglo. Partimos de la base de que las cosas de Dios no cambian. Sí. Iguales ayer, hoy, mañana. Ajá. Los hombres cambiamos, el mundo cambia, el sistema cambia, pero las cosas de Dios no cambian y por eso podemos estar seguros de esta palabra. Dios dice que su palabra no cambia. No creemos que las cosas de Dios ni la iglesia va a ser diferente porque las épocas cambien, o porque las costumbres cambien, o porque las culturas cambien. Creemos que lo que Dios establece tiene que funcionar siempre, lo igual que su palabra. Dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero siempre va a ser difícil poder añadir o poder ser parte de toda esta palabra con el tiempo que estamos viviendo, el sistema que estamos viviendo. Lo fue para la iglesia primitiva y lo es para la iglesia actual. La tendencia del ser humano es que va evolucionando de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a la influencia del mundo de cada tiempo. Pero eso no debe ser parte de la iglesia. Es el trato de Dios con nosotros, con el ser humano. Somos personas que nuestra naturaleza va en contra de todo lo que, de todo lo que es el espíritu, de lo que dice su palabra. Estamos, hay en nosotros esa naturaleza rebelde, esa naturaleza que va en contra de todo lo que el Señor dice. Esa es, pues, lo que tenemos nosotros como los seres humanos desde el principio, desde el principio. Pero esa es la lucha y ese es el trato de Dios con nosotros. Y eso es porque los seres humanos estamos estamos degradados, tenemos el pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, y por esa razón pues somos así, pero no significa entonces que toda esta situación mala de nosotros, de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecadora, pues influencie en la iglesia, en lo que el Señor estableció, en el propósito de Dios mismo. O sea, la defensa del Evangelio es defendiendo las buenas noticias, o sea, porque nosotros tenemos una buena noticia, la iglesia tiene una buena noticia. Dios, el poder de Dios es Cristo en nosotros haciendo la obra, el poder de Dios en nosotros caminando y cumpliendo la palabra de Dios. Así es. Y el primer programa nos soportamos en dos escrituras, básicamente, que están en la Biblia. Una es en 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. 11. Y la otra está en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 8. En estas dos escrituras vemos cómo Pablo, en este caso, el apóstol, estaba defendiendo el Evangelio de Jesucristo. Sí. Porque desde esa época, desde el principio de la iglesia, desde los primeros 50, 60, 70 años, ya había contaminación, ya el enemigo estaba tratando de degradar, de confundir, de desviar lo que el Señor estableció, que es su iglesia y su propósito. Desde el principio, esa es la obra del enemigo. Aquí, por ejemplo, es bien impresionante cómo el Señor nos llama la atención en este versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, desde el principio el enemigo engañó a Eva distorsionando lo que es la palabra, lo que le dijo Dios a ella. Y ese es el engaño que sigue haciéndolo durante generación en generación. Así fue como cayó Eva. Exacto. Por la tentación. La tentación de Satanás es esa, es
es desviarnos de lo que Dios nos dice, La del sincera. propósito de Dios, Ujú. de la verdad de Dios, que es una sola, ¿no? Que no debe cambiar. Y lo mismo pasó en la iglesia del primer siglo, cuando venían personas. Obviamente sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, no son las personas, pero es el mundo espiritual, ¿no? Que el enemigo usa personas para desviar el propósito de Dios, desviar las cosas que el Señor eh, establece y su iglesia en este caso. Con mucha astucia, engañando, distorsionando todo lo que es lo que Dios quiere de nosotros, que verdaderamente es sencillo, son buenas noticias, son una vida abundante a lo que Dios nos ha llamado. Es simplemente que debemos reconocer hoy que tenemos esta doble naturaleza. La obra de Cristo en la cruz es eso, o sea, la muerte de este hombre exterior y la nueva vida en el Espíritu. Es este misterio que es Jesús en nosotros obrando, Jesús en nosotros actuando, cosa que nosotros podemos dar testimonio. Si no fuera por esa vida de ese nuevo nacimiento en nosotros, pues nadie podría vivir. Por eso Cristo vino. Claro, pero yo creo que hoy en día todos los cristianos, o la mayoría, tenemos el Espíritu, tenemos al Señor, hemos nacido de nuevo, por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? Y eso es lo que mucha gente confiesa. Ha sido el caso de nosotros y asumimos que es el caso de, ojalá, todos los cristianos, todas las personas que se consideran cristianas, ¿no? Que han tenido esa experiencia de nuevo nacimiento como una realidad, ¿no? Del Ujú. Espíritu, que sea el Señor viviendo en nosotros. Pero eso no significa que entonces ya por eso estamos bien. O sea, podemos tener el Señor, podemos tener el Espíritu, podemos nacer de nuevo, Pero ser pero engañados. podemos estar en un evangelio equivocado. Ujú. Porque desde entonces, desde el principio, ya la iglesia, que eran creyentes, que era el pueblo de Dios, que era la iglesia de Dios, estaba recibiendo otro espíritu, Ujú. otro evangelio, otro Jesús, se estaba predicando. Y por eso Pablo les exhorta a la iglesia de los Corintios, les dice que temía eso, de que fueran engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Y lo mismo pasa con los Gálatas. Cuando Pablo se da cuenta de que la iglesia de Galacia se estaba alejando del Evangelio de Jesucristo también, porque estaban siendo engañados por personas que estaban anunciando un Evangelio contaminado. Sí. Y el propósito o la carga que tenemos con este programa es precisamente eso, es importante que hoy confrontemos pues esta verdad con lo que estamos viviendo, porque la mayor parte de los cristianos nacemos de nuevo, muchos, por ejemplo, conocen al Señor en las iglesias, en las congregaciones, otros no, pero igual entramos a un sistema que el sistema nos va envolviendo, nos Adoctrinando. va adoctrinando, nos vamos acostumbrando a eso, es lo que todo el mundo hace, es lo que las iglesias hacen, es lo que los predicadores dicen, y pensamos que eso está bien, y no necesariamente. Yo creo que tenemos una responsabilidad y que tenemos que defender el Evangelio de Jesucristo. Así Tenemos, como Pablo, los apóstoles al principio tenían que defenderlo desde el comienzo, especialmente por la contaminación del judaísmo, y con mayor razón hoy, que estamos, diríamos, en un evangelio bien, bien contaminado. Tal vez no sé hasta dónde lo debemos de llamar el evangelio. No sé cuántos evangelios son los que están, pero se habla de y muchos qué se está evangelios, de hablando. muchos Jesuses, de mucha... Pero es como nos dice la palabra, o sea, en Apocalipsis, es un sistema que es muy fuerte. Yo lo puedo percibir así de esa manera. Viendo la historia de la iglesia durante todo este tiempo, en sus diferentes etapas, y lo que nos dice la palabra de Dios, estamos viviendo un tiempo de mucha apostasía, de mucho engaño, de mucha confusión. eh, es bien difícil porque se introducen muchas cosas, herejías, o sea, muchas cosas a la iglesia que parecieran pero que no son. Entonces es como nos dice en Corintios, o sea, somos engañados, es astutamente engañados, pero el problema, y como comentábamos la vez pasada, es que hay un pueblo que quiere recibir la comidita en la boquita, hay un pueblo que no le gusta escudriñar, no considera a Dios en todas sus cosas, en todas las situaciones, en toda su vida, y pues un pueblo que fácilmente puede ser engañado. Y también hablábamos el primer programa de que la tendencia de los seres humanos es que seguir a hombres. Es más cómodo seguir a los hombres, seguir a personas, seguir a líderes,
personas que tienen fama, personas que tienen poder, personas que tienen respaldo por un sistema. Es más cómodo seguirlos y creer que así es y no pues poner nuestra mirada en Jesucristo, en el Señor, en el Espíritu y tener corazones puros para saber y poder discernir bien en qué estamos y qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Y aquí entramos a hablar de algo muy importante, porque hablar del Evangelio tenemos que hablar de la iglesia. Mm. Tenemos que hablar de la iglesia. Hoy en día la iglesia, el concepto de iglesia es un concepto bastante Distorsionado. distorsionado. Estamos Cuando usando bastante esa palabra hoy, distorsionado. Es algo que está siendo distorsionado, una realidad, una verdad que está siendo cambiada, está siendo distorsionada, que es el fundamento, es la base, pero cambiada, que ese es el engaño para mi manera de ver. Porque el enemigo no viene a engañarnos con salte, ándate para otro lado, haz otra cosa completamente diferente, sino dentro del mismo con verdades nos dice movimiento, mentiras, sí. movimiento cristiano, movimiento religioso, movimiento, o sea, con muchas verdades, buenas verdades, verdades bíblicas, pero saliéndose del contexto, de la realidad y de la bíblica, de la verdad y de la luz del Evangelio. Una de las evidencias más notables, más claras de por qué sí estamos ante una situación bien contaminada, bien alejada de la realidad, del propósito de Dios, es precisamente la cantidad de diferentes denominaciones, las divisiones que hay dentro de los mismos cristianos, el sectarismo que hay dentro de la iglesia cristiana, eh, toda esta confusión que hay dentro de los mismos cristianos, para mí es una evidencia clara de que no estamos en el verdadero evangelio, porque el evangelio de Jesucristo es un evangelio que es uno, debe ser una sola iglesia. El propósito del Señor con su evangelio y con su iglesia es la unidad. Es que hablemos lo mismo, pensemos lo mismo, tengamos el mismo sentir. Y eso no es lo que estamos viendo. Hoy hay un sistema donde, pues, básicamente existen muchos ministerios, muchas iglesias, muchas denominaciones, muchas organizaciones, y cada quien está trabajando para Sí. su propio reinito, si se puede decir, Yo su pienso propia que ese es el organización. problema que tenemos hoy en día, porque siempre ha existido eso, o sea, está nuestra naturaleza, eh, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza egocentrista, ¿no? Y en Timoteo, no recuerdo cuál Timoteo, primera Timoteo, segunda Timoteo, donde el Señor dice, Pablo le dice a Timoteo que en estos postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, iracundos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. O sea, todas estas características del hombre, o sea, esas características es la naturaleza carnal, vieja, pecador, pero que en estos tiempos va a ser mucho más, pues como se va a ver más, o sea, va a ser más común esa naturaleza. Entonces, si nosotros tenemos, si eso se ha estado alimentando durante todo este tiempo y en estos tiempos se alimenta mucho más por el sistema que estamos viviendo, pues vamos a tener, o sea, todo eso se va a reflejar en la iglesia que estamos viviendo. Una iglesia donde es muy difícil encontrar hombres y mujeres jóvenes que estén entregados completamente a un Jóvenes propósito, como nosotros. a un propósito, a un llamamiento, dejándolo todo y siguiendo al Señor. Es bien difícil encontrar eso. ¿Por qué? Porque en nosotros hay Pero mucha... puede que haya también hombres que han dejado todo y se dedican tiempo completo al Pero estoy Evangelio. hablando de personas que, o sea, que, porque podemos decidirnos por el Evangelio completamente, Claro, pero ¿por qué? Porque hay detrás de eso un interés exacto. de sobresalir, un interés de hacer un reinito, un interés de... Porque de hecho hay mucha gente que ha dejado muchas cosas para dedicarse tiempo completo al Evangelio. Pero ¿qué Evangelio? Pero yo ¿Qué diría, es lo que los está moviendo? más que todo, yo pienso que Jesús cuando dijo, deja todo y sígueme, más que todo es en nuestro corazón, las ataduras, el yo, los deseos carnales, los deseos de nosotros que nos impiden, no que no trabajemos, no que, o sea, podemos hacer, vivir en este mundo, o sea, trabajar, estudiar,
tener nuestra casa, nuestras cosas, pero en nuestro corazón hay algo que nos impide que podamos verdaderamente entregarnos completamente a Dios, al Señor, a Claro, nuestra pero es relación. que es importante que aclaremos esto porque puede haber confusión. Pues se puede pensar que estás diciendo de que es difícil que la gente hoy la gente no se está consagrando, no se está dedicando. Y no ese No, es el sí, estoy punto. diciendo que sí, que debe haber más consagración, pero no la consagración como se Puede piensa que hay mucha religiosamente, congregación, pero el problema es la consagración a lo pura. verdadero. Eso es lo Exacto. que Bueno, estoy hablando de la consagración a la sincera fidelidad a a Cristo. Cristo. Ok, Ujú. por eso es importante que aclaremos Exacto. eso, porque se puede interpretar de que la gente puede decir, pero hay mucha gente que se dedica a esas cosas, están de lleno. De hecho, No, o sea, la sincera hay muchos misioneros, mucha gente que ha dejado todo y se ha ido de misiones, se ha ido a otros países a predicar el evangelio. Y yo creo que todos tenemos buenas intenciones y se hace con como y dice pueden haber muchos, sí, y quiero aclarar una cosa, puede haber muchos y no estoy, con eso estamos diciendo que todo el mundo está mal no, y que todos estamos mal delante de Dios. Yo creo que Dios sabe que estamos en un momento de mucha confusión. Aún nosotros podemos estar muy confundidos y todavía en estamos muchas saliendo. cosas, pero, pero solo Dios conoce los corazones, ¿no? Ujú, Pero sí, no nos estamos refiriendo tanto a las personas en sí, sino al sistema. al sistema que estamos viviendo hoy en día, porque dentro de este sistema hay un pueblo genuino, yo creo, hay un pueblo que ama a Dios, aunque a veces tengan contaminación, estén en confusión, Exactamente, el porque Dios va. enfoque yo pienso que debemos hacerlo es en eso, en que estamos siendo engañados. O sea, en una iglesia que tiene buenas intenciones, que desea al Señor, que ha visto al Señor de alguna manera, que ha nacido de nuevo, que es la iglesia, como hablaba Pablo a los Corintios, una iglesia que tenía cantidades de problemas, pero que está siendo engañada, como vimos precisamente en la carta de Corintios. Jesús dijo, el que es mío, oye mi voz Ujú. y me sigue. O sea, y de eso queremos hablar, porque eh, el Evangelio que está en las Escrituras, el Evangelio que el Señor nos dio o que estableció, pues básicamente tiene que ser Cristo, el centro, el fundamento. Como él mismo dijo, el que es mío, oye mi voz y me sigue. O sea, Jesús es el Evangelio. Sí. Y, y el Evangelio, Pablo lo llamaba el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día muchos cristianos están predicando un evangelio que no es necesariamente de Jesucristo, ni Enfocado en que la persona de Jesucristo es Jesucristo. el único fundamento, ni es el propósito, ni es la vida, ni es el centro. O sea, hoy en día hay mucha confusión en eso, porque se habla de un evangelio, pero evangelios diferentes, enfocados más, decíamos, en las doctrinas, enfocados más tradiciones, enfocados más líderes, en denominaciones. Por ejemplo, yo he conocido personas que dicen, yo soy metodista, o yo soy presbiteriano, o yo soy bautista, por ejemplo, ¿no? O yo soy pentecostal. Y realmente, pues la gente se identifica es por eso, a veces por la denominación, por lo que es, y no por Cristo. Yo pienso Entonces, que ahí es cuando dice Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? O sea, es Cristo. ¿Quién es tal persona? ¿Qué significa esta denominación? Lo que tenemos que enfocarnos es en Cristo. desde el principio, los judíos, el judaísmo, qué quería hacer en la iglesia del primer siglo? Quería introducir prácticas, ritos, cosas que distrajeran a la iglesia de, del enfoque que es Cristo Exactamente, mismo, sí. que es Cristo como centro. Y yo creo que una de las evidencias de que el Evangelio hoy se está predicando otro Evangelio, hay un sistema que está viviendo Ujú, otro Evangelio diferente, es que Cristo no es el centro, no es el sí. enfoque, no es el propósito, no es la vida, no lo es todo. Así como dice la palabra, Cristo es el todo y en todos. Realmente es Cristo siempre, el propósito es Cristo, el enfoque es Cristo, lo que hoy los cristianos están hablando, están viviendo, están predicando, porque a veces, aún si hablamos todo el día de Cristo, Cristo, Jesús, el Señor, Cristo, Cristo, mucha gente dice, uy,
esto es extraño, solamente están hablando de Jesús, de Cristo. Y la gente a veces hasta se asusta porque se habla mucho de Cristo, se habla mucho de Jesús. ¿Y por qué no, perdón, y por qué no hablan de otras cosas? ¿Y por qué no hablan de estas doctrinas? ¿Y por qué no hablan? Porque todo tiene que ser Cristo. Y realmente, si nosotros vamos a la palabra, a las escrituras, a las cartas de los apóstoles, pues en realidad todo era Cristo. Todo era Cristo. Y me acuerdo ahorita, o sea, me recuerda la palabra que el Antiguo Testamento es una figura de nuestra vida espiritual. Cuando Cristo, Jesús es el verbo, es la palabra. Jesús es el alimento. Y cuando al pueblo de Israel el Señor envió el alimento que necesitaban, perfecto y único en todo el desierto, en todo su paso por el desierto, ellos solamente recibieron maná. El maná era todo lo que necesitaban, pero no era algo con mucho sabor y con mucha Diversidad color y tampoco. con mucha diversidad. Y por eso ellos empezaron a murmurar y a decir, o sea, yo me acuerdo de lo que comía en Egipto, me acuerdo de lo que tenía en Egipto, y no empezó, no fue suficiente, no fue suficiente. Cuando Dios les dijo que eso era suficiente, porque eso era lo que les permitía sostenerse, vivir en ese caminar en el desierto para que pudieran enfocarse en llegar a esa tierra prometida. Muchas veces a nosotros nos pasa eso, nos cansamos un poco de Jesús solamente. Queremos añadirle, queremos otro sabor. Y la Biblia dice que ese maná era Cristo, o sea, es la comida. Cristo debe ser nuestro alimento. De hecho, Jesús dijo, yo, el que me come a mí, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. O sea, el verdadero alimento es el Cristo. Estamos comiendo a Cristo, ese es nuestro Pero verdadero no es alimento. ese alimento a nuestra carne no es suficiente, es insípido, es incoloro, o sea, no es que eso es lo suficiente en el espíritu, pero Jesús es todo y en todo, y si verdaderamente nosotros nos enfocamos, vamos a sentir que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo va a estar vivificado, va a estar con una vida abundante, con gozo, con todo. Pero nos enfocamos solamente, digamos que en Jesús, en lo que es la palabra, en lo que es las doctrinas, en lo que es los servicios, reuniones, pero no profundizamos en la vida en la vida que es Jesús, no profundizamos, entonces no podemos recibir todo lo que necesitamos y entonces nos parece un alimento insípido. Así es. El propósito también de este programa es no solamente pues confrontar, pero también queremos poco a poco, no sé el tiempo que nos vaya, ir revisando, ir analizando, ir meditando en los diferentes aspectos de lo que debe ser el verdadero evangelio, ¿no? Queremos hablar básicamente también de todos los aspectos que nos habla la palabra del evangelio que el Señor nos dejó, que nos predicaban los apóstoles, por ejemplo, de lo que nos habla las cartas de los apóstoles, la justificación, la redención, la salvación, la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, la edificación de la iglesia, todas estas cosas queremos irlas compartiendo a través de este programa, porque no solamente queremos plantear esta confrontación, sino que queremos también irla discerniendo poco a poco para que, pues, por la gracia de Dios y por la sabiduría del Señor podamos juntos ir revisando esto para que de alguna manera meditemos y no solamente cuestionemos, pero también demos las soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser? Y que Dios nos ilumine, ¿no? Nos guíe, nos dé revelación cada día más para poder discernir esto bien y que Él pueda permita que todo el mundo, todos podamos ver y que nos quite la venda de los ojos. Sí, amén. Es muy importante que podamos escudriñar las escrituras y poder tener esta comunión, porque yo creo firmemente que el Señor habla a través de su cuerpo, a través de en el hablar, ¿no? Dios hizo todo hablando y Él se revela y siempre nos ha pasado, hemos podido
tener ese testimonio de que cuando empezamos a compartir algo o cuestionar algo o no entendemos algo y empezamos a hablar de esto, vamos recibiendo como una luz, como una revelación, como Así es. que el Señor nos va mostrando y enseñando las cosas. Y es importante que todos lo podamos hacer y queremos hacerlo con todas las personas que nos están viendo y que podamos compartir todas estas cosas que el Señor nos ha ido mostrando para que podamos seguir saliendo de lo que es estos evangelios falsos o estas doctrinas falsas en las cuales todos hemos estado contaminados, para que Dios vaya alumbrando nuestro entendimiento, vaya guiándonos, porque es importante que deseemos eso, ¿no? Como deseemos esa leche espiritual no adulterada. ¿No? Una de las primeras cosas que uno diría y llamaría la atención es ver cómo en la época de los apóstoles la iglesia era considerada la iglesia por ciudad, digámoslo así. Vemos cómo, por ejemplo, los apóstoles a través de sus cartas o epístolas saludan a las iglesias no por nombres propios, ni por Líderes. organizaciones, ni por líderes, sino a la iglesia que se reúne en determinado lugar, determinada ciudad, y la consideraba siempre una sola iglesia. Sabemos por la palabra también que cada ciudad, cada lugar tenía varios ancianos también. El Señor iba estableciendo ancianos, pastores en cada localidad, pero eran un cuerpo y la iglesia no era una organización, no tenía estructuras organizacionales, no tenía pues ni siquiera locales para reunirse, se reunían en las casas, eh, vivían una vida sencilla, tenían mucha comunión, Y muchas eh, cosas en común. muchas cosas en común, compartían mucho, disfrutaban mucho del Señor, pero no habían esos intereses creados de lo que hoy vemos, por ejemplo, con tanta organización, tanta, por aquí unos, por aquí otros, por acá otros, de los cuales nosotros también somos parte, porque también tenemos nuestro propio grupo y tenemos, pero aunque, como yo le explicaba la otra vez a alguien, por ley, para poder funcionar, nos vemos en la necesidad de hacer una corporación para poder rentar, para poder abrir una cuenta bancaria, para poder comprar, y entonces pues ya como que inmediatamente nos sentimos como otra organización más, pero una cosa es la parte legal y otra cosa es cómo funcionemos, Yo o sea, pienso que qué es Dios lo es que el un Espíritu, Dios de orden y pues eso está establecido en este país por las leyes de en este las país, leyes de muchos y países. sí, Y esta época también digamos, lo de los locales, no es que estemos en contra de eso tampoco, pero la iglesia sí creo que se edifica en las casas, en las reuniones de las casas de familia, como la familia de Dios que somos. Ahora necesitamos, en este tiempo que estamos viviendo, locales para poder funcionar, para poder estar mucho más tiempo juntos y poder hacer cosas con otras más sí, personas, ¿no? Por los niños, por el yo creo cuidado. que más que el problema no es ni siquiera los No, locales, el no es como nos problema es reunamos. en lo que caemos, Ujú. en lo que caemos cuando tenemos locales. Vamos cayendo en un sistema tradicional, vamos terminando, eh, tenemos la tendencia a ser más contaminados porque como que vemos lo que todo el mundo hace en los locales, pues vamos haciendo lo mismo y vamos siguiendo esa misma pauta. Pero el tener lugares donde podamos reunirnos grupos más grandes y podamos compartir y podamos vivir el Evangelio y practicar el Evangelio de acuerdo a como el Señor lo estableció, pues Y de acuerdo a las no tiene nada de necesidades malo. locales también, ¿no? De cada localidad, de cada iglesia, en cada sitio. También yo pienso que también hay grupos que se van a todos los extremos, o sea, que tenemos que reunirnos así, que eso no se puede así, que eso no se puede hacer, que no se puede hacer. Yo pienso que las formas no es lo importante. Exacto. No debemos de enfocarnos No debemos enfocarnos en en eso. las formas de reuniones o en los esquemas No o en es las que, prácticas o sí, en las cosas rígidas, sino que yo creo que la iglesia siempre tiene que ser la iglesia del Espíritu, tenemos que ser guiados por el Espíritu, tenemos que tener la libertad del Espíritu y poder fluir naturalmente por la vida del Espíritu. Pero en el momento en que comenzamos a ponerle formas, formatos,
cosas rigurosas, yo creo que vamos estropeando la libertad, vamos estropeando el propósito de Dios, lo que es la iglesia genuina. Ahora, parte del problema que hoy tenemos es lo que hablabas hace un rato, es los intereses creados. O sea, hay intereses por ministerios, hay intereses por organizaciones, hay intereses por tener nombre propio, hay intereses por prosperar cada uno, y eso pues sabemos que es carne. Eso no es el Señor, ni es el propósito, ni es lo que el Señor estableció. Pero la otra cosa que yo quería mencionar es esto, o sea, el hecho de que la iglesia fuera llamada por ciudad, fuera, los apóstoles la saludaran, de hecho las cartas las escribían a la iglesia que está en Corintio, la iglesia que está en Galacia, la iglesia que está en Roma, la iglesia que está en diferentes lugares, pero no significa que entonces la iglesia que, o sea, si hay personas que formaban parte de la iglesia en Corintios, si en algún momento estaban en Galacia, no se consideraban parte de la iglesia de Galacia, porque eso es lo que pasa, a veces decimos, no, es que yo pertenezco a la iglesia de Corintios, un ejemplo, y entonces si voy y estoy en Roma, digo, no, no, yo no soy de la iglesia de Roma porque yo soy de la iglesia de Corintios, entonces como que nuestra identidad se vuelve la ciudad y no Jesús. O sea, realmente nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios y somos del Señor y nuestra identidad es ser Jesucristo. Entonces, donde quiera que nos encontremos, bien sea temporalmente o permanentemente, si nos estamos reuniendo con los hermanos, con los santos de un lugar, pues nosotros somos parte de esa iglesia, somos parte, esa es nuestra iglesia. Universal. Somos una iglesia universal, exactamente, donde quiera que estemos, ahí somos la iglesia, ¿no? Los que dividimos somos los hombres. O sea, Exactamente. las divisiones, somos los hombres los que estamos, lo que estaba diciendo ahorita, o sea, de acuerdo a cómo te reúnes, a cómo te llamas, a cómo dices, si te sientas así, si no te dices así, si, o sea, una cantidad de formas y legalismos y cosas cuando nosotros debemos dejar que el espíritu fluya libremente. Por supuesto, el espíritu no se va a contradecir. El espíritu siempre va a ser conforme a lo que estableció Dios en su palabra. Y una de las cosas que hemos compartido últimamente es que Dios estableció todo como Él quiso y nosotros los hombres queremos hacerlo a nuestra manera. Pero Dios desde el principio, si nosotros vamos desde Génesis a Apocalipsis, nos damos cuenta de que Él estableció la manera como Él quería, exactamente como Él quería. Y nosotros los hombres lo único que tenemos que hacer es someternos a lo que Él nos está diciendo y a la manera como nos está diciendo, de las formas como Él nos está diciendo, porque esa es la perfecta para nosotros. Porque Él conoce lo que nosotros necesitamos mucho más de lo que nosotros no, nuestra mirada está muy corta, pero la de Él es más allá de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es Noé. Dios le dijo, haz de esta manera, de esta forma, con estas dimensiones, con estas características, con estos materiales, el arca, ¿no? ¿Por qué? Porque si Noé se hubiera puesto a inventar, pues se hubiera hundido. Y eso es lo que pasa hoy en día. Después, luego le dijo a Moisés en el desierto, el tabernáculo. Luego, él dijo exactamente cómo quería el templo, Todos los con los colores, los materiales. materiales, las dimensiones, exactamente las dimensiones. Entonces, y yo voy ahorita a Apocalipsis. Apocalipsis habla de unas medidas que es la Nueva Jerusalén. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué tiene eso? Yo siempre me hice la pregunta, ¿por qué todas esas dimensiones y todas esas, porque no es a la manera de nosotros, es a la manera de Él, es a la manera que Él lo estableció. Y la función de nosotros como iglesia es tener la mente de Cristo, es que Él sea fluyendo en nosotros para hacerlo conforme a lo que Él estableció, no añadiéndole ni quitándole De nada, acuerdo al al diseño diseño original, a que Él original de estableció. él, y eso se trata este programa, Ese es, de que tenemos que revisar cuál fue el diseño y independientemente del tiempo que estamos viviendo o el sistema que estamos viviendo, poder discernir y saber, ¿estamos en el diseño original de Dios o estamos en otro? o estamos desenfocados, o estamos siguiendo hombres o estilos o un sistema que hoy se está moviendo, entonces que todo el mundo tiene que seguir por el mismo Y sistema. no solamente hoy, o sea, porque no es, Siempre desde el o sea, principio. desde la época de los apóstoles ya había problemas. Sí. A- a- lo- Hay una escritura que no recuerdo ahorita cuál es exactamente la cita, pero Pablo decía que él sabía que a su partida,
que una vez el Señor los Vendrán llevara a su muchos presencia, engañadores. iban a venir muchos engañadores y que iban a engañar, iban a desviar a la iglesia. Y exactamente eso fue lo que pasó. O sea, por eso los apóstoles eran los que defendían en esos La verdad, lo que Dios la había pureza del escrito. Evangelio. Una vez no estaban los apóstoles, comienza a haber esa más contaminación, y Se fue separando y vemos se cómo fue. la iglesia poco a poco, a través del tiempo, fue perdiendo y perdiendo y perdiendo esa identidad en Cristo, esa revelación de Jesucristo, la verdad de Jesucristo, el fundamento de Jesucristo, y así fue contaminándose y fue perdiendo su, su esencia, digámoslo así, y a través de la historia de la humanidad pues ha habido mucha tiniebla, o sea, la edad del oscurantismo, o sea que no es solamente el tiempo que estamos viviendo No, ahora estamos viviendo un momento de mucha confusión, pero siempre pero ha esto habido, viene Pablo lo desde escribió en antes, ¿sí? Corintios, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis apartado de la sincera fidelidad, que como la serpiente engañó a Eva Ujú. con su astucia, así seamos nosotros también engañados. Entonces, desde el principio ha sido así, ahora es así, no es diferente, y en todos los tiempos tiene que haber esta defensa del Claro, Evangelio. o sea, Dios tiene que poner la convicción en todos los tiempos en hombres y mujeres a defender su evangelio, Ujú. porque Dios hace todo por medio de su cuerpo, por medio de los seres humanos, por medio de sus escogidos. Y por eso nosotros estamos pues motivados en compartir este programa y hacerlo público también, porque no queremos que simplemente se quede entre nosotros, sino Exactamente. que se abra para que todo aquel que el Señor quiera pues pueda ser partícipe de esto, ¿no? Y se una a este llamado de discernir y defender el Evangelio verdadero de Jesucristo. Sí, porque es para todos. Dios siempre nos da las cosas que nos da, nos abre el entendimiento o nos revela las cosas, pero no es para que digamos así, nosotros vivamos así y ya el resto de la gente lo que quiera. Es para que compartamos. Dios siempre quiere que nosotros estemos compartiendo sus verdades, hablando, Él es el que Él hace, hablando es que nosotros podemos entender, comprender y ser alumbrados para que podamos, si estamos desviando nuestros pies, pues volvamos otra vez a las sendas antiguas, a las Exacto. sendas correctas, al camino que Dios ha establecido. Dios nos deja su palabra y dice que pues, esa palabra es para nosotros también hoy. Y por algo está escrita también. Por ejemplo, Exacto. en la iglesia de Corintios, Pablo se da cuenta que la iglesia estaba entrando en divisiones. La iglesia de Corintios, la ciudad de Corintios, estaban dividiéndose y estaban dividiendo por preferencias por líderes, por ejemplo. Se estaban dividiendo y no estaban en esa unidad, no estaban teniendo una misma identidad en Cristo, sino que estaban ya comenzando a tener más una identidad por personas. Ellos nos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y Pablo los exhorta y les llama la atención, porque dice, ¿Quién ¿quiénes son somos ellos? O nosotros? sea, ¿Quién es el ser el humano? único ¿Quién que es el murió por hombre? nosotros es Cristo, el único que nos redimió es Cristo, el que vive en nosotros es Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que buscar esa identidad en personas, en líderes? Y hoy en día, eh, pues la mayoría de la gente, los cristianos, se identifican es por sus líderes. Yo pertenezco a la iglesia de tal pastor, de tal reverendo, de tal de fulano de tal, como que a veces se sienten orgullosos por sus líderes y se identifican por sus líderes, y no que Dios no tenga líderes que ayuden y que ministren y que enseñen a su pueblo con dones especiales, Pero no pero para que se enfoque en la no, persona, no para que nos enfoquemos. sino que todos Nuestra los identidad siga podamos, siendo Cristo. Cristo, y podamos enfocar los unos a los otros, pero a Jesús, no hacia las Y personas. como dice la palabra, o sea, somos un cuerpo, cada uno Dios constituye con diferentes dones, diferentes funciones, y cada uno Dios pone el cuerpo como Él Como Él quiso. quiere. Entonces, pues hay personas con dones de enseñanza, con dones de apostolado, con dones de evangelismo, con dones de pastoreo, pero, Pero el Espíritu es pero el eso no mismo. significa Hay un solo Señor. que tenemos que poner la mirada en esas Ujú, personas. ujú. O sea, que nuestra mirada debe estar en Cristo, Exacto. nuestro enfoque en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Y menos tampoco en los ministerios. Otro problema que vemos hoy en día es que cada ministerio publicita su nombre, quiere ser conocido por su nombre, aún le hacen logotipos
le hacen estudios me imagino, usan publicistas, si son ministerios más grandes para que sus letras, como cualquier empresa, para hacer conocer su marca, su nombre, Podemos usar, su, pienso que todas las cosas que Dios nos permite, la tecnología, todas las cosas que Dios nos permite para poder esparcir este evangelio, esta palabra, llegarle a las demás personas. Pero es muy sutil y o sea, muy sutil de la manera como lo podamos hacer y siempre teniendo ese temor y ese temblor de que no sea para nosotros mismos, sino que sea para difundir lo que Dios quiere que nosotros difundamos. Usemos todos como esos obreros prudentes, esos obreros astutos para el bien, ¿no? Para que reflejar es a Cristo, expresar es a Cristo, que la gente vea es a Cristo. así es. Hay mucho que hablar, hay mucho que tenemos que seguir compartiendo, porque este es un tema muy extenso, yo creo que casi que no tiene fondo, y el propósito de esto es seguir, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir meditando. eh, si Dios quiere, cada semana vamos a grabar un programa para que pues sigamos juntos meditando, y también pues queremos invitar a las personas que nos vean que si tienen preguntas o quieren compartir o quieren añadir cosas a esto, que pues también nos escriban. Hay una website que tenemos, una página de internet donde ahí sale el grupo con el cual nos reunimos, y que ahí nos pueden escribir también, nos pueden escribir, nos pueden contactar, y pues si quieren añadir cosas o si quieren Añadir, hacer manifestarnos. preguntas o que podamos también compartir con todos ustedes, o sea, que nos escriban, que nos dejen saber sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, o si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué es lo que les pone el Señor, para que podamos poderlo compartir con todas las personas. Así es. Así que seguiremos, si Dios quiere, en el próximo programa, la próxima Seguiremos semana. hablando de la defensa del Evangelio. Amén.